Amén. ¿Ya? ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí. Ok. Ok, entonces. La palabra de hoy es Jesús, el buen pastor. Esa es la palabra que el Señor ha enviado hoy como título, Jesús, el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor, Él es el que nos cuida de todo mal. Por esta razón, mientras nosotros caminemos junto con Él, no tenemos nada de qué temer. Mientras nosotros nos encaminemos y empecemos a oír su voz, nosotros podemos vivir confiadamente, porque sabemos que el buen pastor camina con nosotros y el buen pastor va a dar la vida por sus ovejas. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que Dios había instituido reyes, sacerdotes, profetas. Todos estos estaban encargados de pastorear o guiar al pueblo de Israel hacia Dios. Pero cada uno de estos hombres se corrompió y empezaron a mirar sus beneficios, empezaron a corromper la palabra. Los profetas empezaron a profetizar por dinero, los sacerdotes empezaron a alegrarse cuando el pueblo pecaba, porque entre el pueblo más pecaba, más ofrenda recibían los sacerdotes. Miren, Dios había instituido a todo tipo de hombre para que pueda guiar al pueblo. Pero nosotros tenemos que entender que la naturaleza del humano es pecaminosa. Y lamentablemente, mientras nosotros no vivamos apegados a Dios, no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder ministrar a las personas. No vamos a poder traer esa paz que el Señor quiere. Todos estos hombres, mientras vivían apegados a Dios, podían ayudar a la gente, podían guiarles. Pero en el momento que estos hombres se decidían apartar de Dios, entonces empezaban a ver todas estas cosas. Por causa de la naturaleza que hay en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Los dos van a caer en el mismo agujero, porque no pueden ver. Por eso el Señor nos dice, ¿por qué miras la paja de tu hermano y no miras la viga que hay en tu propio ojo? El Señor es el que primero nos ministra, el Señor primero nos sana, el Señor primero nos va a educar. Entonces Dios nos va a usar como instrumentos para manifestar su gloria. El pueblo de Israel fracasó en esto. Por esta razón Dios profetizó a través de Ezequías que Dios mismo vendría a guiar a su pueblo y a sus ovejas. Esto es algo muy importante, porque todos nosotros, yo personalmente desde que tengo uso de conciencia, escuchaba de los presidentes en Ecuador que decía que el presidente promete paz, que el presidente promete que va a ser igualitario con todos, que va a traer muchos beneficios, pero a la final de la hora nunca han cumplido con lo que en verdad han hablado de sus bocas. Cumplen con la mitad, pero no cumplen con la otra mitad. Porque es imposible que un solo hombre pueda poder traer la paz a la tierra. Es imposible que un hombre con la naturaleza que nosotros tenemos pueda traer esta paz. Por eso nosotros no podemos confiar en ninguna de estas cosas, sino tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Dice la palabra de Dios, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El Señor, a ver que todo el pueblo de Israel había fracasado, que todos se empezaron a corromper, excepto de algunas personas. Entonces Dios mismo tenía que venir aquí a la tierra a buscar a las ovejas que se habían perdido. Jesús es ese buen pastor.
Dice que cuando las ovejas estaban en el redil, había alguien que se encargaba de cuidar estas ovejas. Este era el portero. ¿Por qué razón? O sea, en el redil, cuando están todas las ovejas ahí enjauladas, había un portero que se quedaba durmiendo, cuidando a las ovejas. ¿Por qué razón estaba este portero cuidando a las ovejas? Porque en medio de la noche entraba el lobo y el lobo mataba a todo lo que se encontraba por el camino. Entonces, por esta razón, tenía que haber alguien cuidando esa puerta. Cuando el pastor regresaba al día siguiente para pastorear a las ovejas, el portero le dejaba pasar porque el pastor era el dueño de las ovejas. Juan el Bautista, quien fue anunciado desde el Antiguo Testamento, que prepararía el camino del Señor, él fue el portero. Todo aquel que vino a Juan el Bautista pudo reconocer a Dios, y aquellos que rechazaron al mensajero también rechazaron al Mesías. Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento, y cuando las personas se bautizaban era porque éstas reconocían sus pecados y su necesidad de un Salvador. Cuando Juan el Bautista predicaba, Juan el Bautista les predicaba que alguien va a venir a salvarles. Hablaba del Cordero, el Cordero inmolado que iba a venir a quitar el pecado de la humanidad. Pero este pueblo tenía que ser preparado en el Antiguo Testamento. Las personas que venían y se bautizaban con Juan el Bautista aceptaban que habían pecado, aceptaban que no eran autosuficientes. Entonces ellos estaban esperando la venida del Mesías. Nosotros ahora sabemos que Cristo es esa puerta. Nosotros sabemos que una vez que nosotros hemos creído en Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo, sabemos que Él nos va a guiar hacia el cielo. Es necesario que nosotros prediquemos la palabra y les enseñemos a las personas por qué razón es que Cristo vino a este lugar. Porque muchas personas han creído en el sacrificio de Jesucristo, pero no han creído que ellos necesitaban la salvación, no han creído que ellos son pecadores. Entonces, por esta razón es que para que una persona pueda entender la gracia de Dios, tiene que entender primero la condición en la que estaba viviendo antes de recibir a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos reconocer primero nuestra incapacidad para salvarnos. Entonces vamos a poder apreciar esa preciosa gracia la cual Dios nos ha venido a ofrecer. Dice que las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Las ovejas, al escuchar la voz del pastor, saben distinguir entre las voces y solo siguen al pastor solamente. Cuando nosotros, si un día tienen la oportunidad y ustedes van a un rebaño donde hay muchas ovejas, ustedes pueden llamarles a las ovejas. Pueden decirles, ovejas, vengan, y estar gritando. Y las ovejas ni siquiera les regresan a mirar. Ni siquiera les paran bola. ¿Por qué? Porque ellas reconocen la voz del buen pastor. Entonces cuando viene el verdadero pastor de las ovejas y dice, ovejas vengan, todas las ovejas enseguida empiezan a seguirle. ¿Por qué? Porque aprendieron a escuchar la voz del pastor. Porque tuvieron intimidad con el pastor. Ahora, ¿cómo un cristiano conoce a su Señor? Teniendo una relación con Él, a través de la intimidad que tenemos con Dios, a través de su palabra y de la oración. Muchas personas piensan que le conocen porque tienen un conocimiento teológico o intelectual, pero sí conocen mucho de Dios, pero no le conocen a Él. Podemos conocer que Dios ha hecho esto, que Dios vivió en Belén, que Dios había resucitado, pero mientras nosotros no tengamos esa relación personal, íntima con Dios,
no vamos a poder discernir cuál es la voz de Dios. Entonces, esta es la necesidad para que nosotros podamos conocer la voz de Dios, tener una intimidad con Él. Mírale que contesta. Tener una intimidad con Él. Pero el Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Él les contestará, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesucristo dice que les va a decir estas palabras? Porque claro que sí, le conocieron teológicamente, le conocieron en todas estas cosas, pero nunca tuvieron esa relación personal con Él. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, nosotros vamos a empezar a cambiar nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice, es clara, dice Jesucristo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. La vid, el pámpano no puede dar fruto si no está al lado de la vid. Mientras nosotros permanezcamos teniendo esa comunión con Dios, nosotros vamos a poder discernir cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios, el que dice, yo le conozco, recuerden, yo le conozco. ¿Por qué me dicen yo le conozco? Porque le conocen teológicamente, porque le conocen solo con información, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Nos damos cuenta? Por esta necesidad es que nosotros tenemos que tener una comunión íntima con Él. Una comunión en la cual nosotros llegamos a su presencia y derramamos nuestro corazón, derramamos nuestras aflicciones, le contamos lo que nos aflige, le contamos lo que nos duele, porque estamos teniendo una comunión con Él. Entonces, Él nos conoce a nosotros y nosotros le conocemos a Él por la comunión que tenemos a diario con Él mediante la oración y la lectura de la palabra. El buen pastor dice que también conoce a sus ovejas. Recuerden, las ovejas le conocen a Él por la intimidad que tienen con Él a través de la oración y la lectura de la palabra. Pero el pastor también conoce a sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 14. Anoten, dice Juan capítulo 10, versículo 14. Dice Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Estas palabras expresan la comunión íntima entre Cristo y su pueblo, una comunión que solo entienden aquellos que tienen comunión con Dios. Como el buen pastor, Cristo conoce a sus ovejas. A través de que nosotros tenemos, como les dije, esa comunión íntima con Él, Él nos va a conocer. Él sabe cuáles son nuestros nombres, dónde viven, qué circunstancias los rodean, qué sentimientos los agitan, qué sufrimiento los aflige. Conoce su pasado, conoce sus tristezas, sus amargos fracasos, su presente, sus anhelos no realizados, sus pensamientos, sus motivaciones más profundas. Pero lo más asombroso de todo es que a pesar de que los conoce bien, no los desprecia. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros vamos a tener una comunión con Dios, yo le cuento a Dios y le digo, Señor, yo no puedo hacer esto. Señor, me aflige tal cosa. Señor, no puedo perdonar a tal persona. Y el Señor, a pesar de que Él sabe todo lo que yo soy,
El Señor no me desprecia. El Señor está conmigo. Porque dice, el buen pastor no abandona a sus ovejas. El buen pastor ha venido para eso mismo, para rescatar a los que estaban perdidos. Por eso dice, el sano no necesita de médico, sino los enfermos. Nosotros que hemos reconocido que estamos enfermos, por esta razón venimos a Jesucristo. Venimos a pedirle que Él nos cambie. Venimos a pedirle que Él día a día vaya ayudándonos a transformarnos al carácter semejante de Cristo Jesús. No se preocupen no se preocupen si ustedes fallan. Preocúpense si no han vuelto a la presencia del Señor. De eso nos debemos de preocupar. Porque el Señor sabía que nosotros íbamos a hacer que íbamos a seguir pecando aún después de recibir. Pero esa es la necesidad que nosotros tenemos. Cada vez que nosotros cometamos un error, o pase lo que haya pasado, solamente regresemos a la presencia del Señor y confesemos nuestro error. Y el Señor, como el buen pastor, nos va a ayudar en lo que haya nos fallado. Salmos capítulo 139, versículo 1 al 6. Salmos capítulo 139, versículo 1 al 6, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si al Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, el Señor conoce todo de nosotros. El Señor conoce nuestro caminar. El Señor conoce qué hacemos cuando estamos a solas. El Señor conoce todo, entonces al Señor no le podemos engañar. Al Señor no le podemos mentir, porque Él conoce aún hasta los íntimos pensamientos, aún lo que nosotros mismos no hemos podido entender. Él sabe. Entonces, no nos escondamos, sino vayamos para que Él nos ayude. No nos alejemos de Él, sino vayamos a Él a pedirle: Señor, necesito ayuda. No puedo dejar de mentir. Señor, ayúdame. Señor, no puedo tratar bien a esta persona, me cuesta mucho. Señor, ayúdame. No nos autoengañemos. Tenemos que ir a donde el Señor como somos, a decirle: Señor, me pasa esto, no puedo hacer esto, te pido, Señor, que me ayudes. Entonces el Señor te va a ayudar, porque tú estás esperando en el buen pastor. Recordemos, amados hermanos, Dios conoce todo de nosotros y aún así nos ama. Mientras tengamos comunión y le pidamos ayuda para cambiar, Él lo hará. Recuerden, por esta razón vino Jesús, por las ovejas perdidas. Dice el Señor Jesús que dejó a las 99 ovejas y se fue a buscar a la que estaba perdida. Esa oveja perdida era yo. Esa oveja perdida era mi esposa. Esa oveja perdida éramos todos nosotros que hoy estamos escuchando la voz de Dios. Ese es el amor de Dios. Pero cada uno de nosotros toma la decisión de buscarle. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, si nosotros decimos: yo amo al Señor, si nosotros decimos:
yo amo al Señor, pero no queremos tener comunión con Él. Si nosotros decimos, yo amo al Señor, yo soy capaz de dar la vida por Él, pero ni tan siquiera queremos tener comunión con Él, ¿será eso verdad? Entonces por esa razón es que Dios nos está llamando a que tengamos una comunión más íntima con el Señor. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Perdón. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que tengan en abundancia. Cuando las ovejas se encontraban en el redil, dice que el lobo astutamente llega en medio de la noche y en medio de la noche hace lo que dice la palabra de Dios, que llega a hurtar, a matar y a destruir. Destruye todo el rebaño y a todas las ovejas, porque ese es el trabajo del lobo. El buen pastor da una vida abundante a las ovejas. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia. Ahora, amados hermanos, por esta razón es que tenemos que aprender a discernir cuál es la voz de Dios, qué es lo que el Señor me está diciendo. Muchos falsos pastores se han levantado y están siguiendo las doctrinas falsas y enseñan herejías, como que nosotros somos dioses, o que Dios murió en una cruz para hacernos ricos, o si ofrendamos, el Señor perdonará tus pecados, o entre más ofrendes, más muestras tu amor a Dios, más bendición tienes. De eso no se trata. ¿De qué sirve que demos tantas ofrendas mientras nosotros vivamos en una vida de pecado? El Señor lo dice. Primero tenemos que nosotros trabajar dentro de nosotros, trabajar nuestra vida espiritual. Entonces el Señor va a recibir esa ofrenda que le estás dando con agrado. Pero mientras nosotros vivamos una vida deliberada, vivamos una vida sin oración, sin comunión con Dios, no sirve de nada que nosotros intentemos agradar a Dios por medio de las ofrendas. Recuerden, eso solo es un disfraz de que hay detrás de todas estas cosas. Detrás de todas estas cosas, detrás de todas estas doctrinas, detrás de todas estas personas que están haciendo todas estas cosas, hay algo diabólico. Porque sin darte cuenta, estas personas te están llevando camino al infierno. Eso es tremendo. Satanás, el enemigo de nuestras almas, que no vino sino para robar, matar y destruir, le roba al hombre la pureza, la santidad, la felicidad, la paz y la vida entera a cambio de nada. ¿Se dan cuenta que el enemigo quiere primero robarnos lo que el Señor nos demanda a nosotros? Que seamos santos. Nos quiere robar nuestra pureza. Entonces, ¿cómo trabajan estos pastores? Estos pastores nos hablan según lo que a nosotros nos conviene. Por ejemplo, ¿quién no desea ser rico en esta vida? Todos deseamos ser ricos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos endulzan nuestros oídos. Y nosotros, por estar escuchando estas cosas, al final nos acabamos creyendo. Y todas estas cosas que ellos nos están diciendo no nos van a llevar al cielo, sino nos van a llevar directamente al infierno. Por eso es la necesidad que nosotros escuchemos la voz de Dios, que nosotros discernamos entre la verdad y la mentira. Y para poder discernir todas estas cosas necesitamos tener una íntima comunión con Dios. ¿Se dan cuenta de la similitud de Satanás? Satanás es astuto y va a tratar de engañar.
Por esta razón mantente cerca del pastor y podrás vivir confiado, porque el buen pastor da la vida por las ovejas. Da la vida por las ovejas. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos aflicciones, muchas veces nosotros tenemos cargas, muchas veces pasamos por pruebas, pasamos por muchas cosas, muchas dificultades. Pero el Señor dice, confiad en mí. Ahora, ¿por qué yo puedo vivir confiado? Porque yo sé que estoy haciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no va a abandonar a ninguno de sus hijos. La palabra de Dios dice que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él está conmigo. No voy a temer la prueba que pase, no voy a tener la aflicción que esté pasando. Claro que me va a doler, pero sé que todo eso va a ser para el bien mío. Porque el buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor no permite que sus ovejas se descarríen. El buen pastor dice que cuando una oveja se está apartando de la manada, va con el palo, ¡pum!, le vuelve a meter con la varita, le vuelve a meter otra vez al rebaño. Ese es el buen pastor, el que nosotros tenemos. La palabra dice de Dios que al que ama, Dios va a disciplinar. Entonces, si una persona se considera hijo de Dios, pero puede vivir en el pecado y Dios no le ha disciplinado, entonces algo está pasando con esta persona. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Al que ama, Dios disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces tengamos mucho cuidado. Si nosotros, mejor siéntanse contentos cuando cometan un pecado y Dios les reprenda. Siéntate muy contentos, porque eso quiere decir que ustedes pertenecen a la familia de Dios. El propósito de la venida de Cristo a este mundo era para que nosotros podamos tener una vida en abundancia. Dios dejó su morada celestial para que la humanidad pueda tener vida eterna. Su venida trajo una nueva luz que alumbra con toda claridad el camino de justicia, el perdón, la paz, la adopción como hijos. Hoy estuvimos escuchando la prédica de nuestra iglesia CCL y mostraron un video en esta prédica de que un niño estaba caminando con su hermanita, pero había un pequeño obstáculo, había un pequeño agujero y ellos no podían pasar porque eran niños pequeños. Entonces dice que el hermano se estiró en el para que la hermana pudiera pasar por encima de él. Y eso me recordó mucho a mí y me topó mucho esa palabra, porque lo mismo hizo Dios con nosotros. Ya que nosotros no podíamos hacer nada para podernos reconciliar con Dios, Dios vino, muere en una cruz y ahora nosotros tenemos la libertad para acercarnos a Dios sin temor a ser rechazados, porque ya no vamos con nuestra justicia, ya no vamos con nuestros propios méritos, sino recuerden, vamos con la justicia de Cristo. Por eso es que vamos confiados, por eso es que yo voy confiado hacia el trono de la gracia, porque ya no me encuentro confiado en mi justicia, sino me encuentro confiando en la gracia y la misericordia de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice: pero ¿a qué hora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio? Amén. Esta vida comenzamos a disfrutarla aquí. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que Él va a venir a traer una vida? Deme un segundito. Segundito. Está haciendo un poquito. Ya. Ok, segundito. Tranquilo. Ya. Esta vida la cual Dios ha dicho que ha venido a darnos una vida en abundancia. Esta vida nosotros la podemos disfrutar aquí y en el cielo.
Esta vida de disfrutarla es en este lugar, esa vida de abundancia. Algunos piensan que la vida cristiana es una vida aburrida, una vida que no se nos permite hacer las cosas que en verdad nosotros queremos hacer. Pero eso no es así. Lo cierto es que el pecado es lo que nos ha privado de tener una vida feliz y trae desdicha a nuestras vidas. El pecado nos ha privado de tener esa vida feliz, esa vida gozosa, la cual el Señor vino a traer en nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros pensábamos que a través del alcohol se iban las penas y nosotros éramos felices según nosotros. Pero en el momento que tomábamos, ¿cómo nos sentíamos? Llorábamos y llorábamos y llorábamos. ¿Por qué? Porque estábamos melancólicos, estábamos tristes. Y de ninguna manera eso nos traía paz a nosotros, sino nos amargaba mucho más. Al siguiente día nos levantábamos con dolor de cabeza, bravos. Y aún muchas veces en medio de eso salíamos peleando. Esa paz, según nosotros, todo eso es paz. Según nosotros, todo eso es diversión. Pero nosotros sabemos que nada de eso es agradable. Nada de eso había traído algo de beneficio para nuestras vidas. Nada de este mundo. El tener dinero no trae la paz. Porque tenemos dinero. Pero ¿y si te enfermas? Se fue la paz. Entonces no es una paz verdadera. No es una paz, no es una paz eterna como la paz que el Señor Jesucristo nos ha venido a traer. Por eso dijo el Señor Jesucristo: mi paz os doy y mi paz os dejo. No como el mundo os la da. El mundo, claro que sí ofrece paz. Claro que el mundo ofrece paz. Pero esta paz no es duradera. Pero la paz que Cristo nos ha venido a ofrecer, esa paz es duradera y eterna. Recuerden, no hay bien más grande que hacer la voluntad de Dios y entregar nuestras vidas a su servicio. El buen pastor entrega la vida por sus ovejas. Los pastores, los que se dedicaban a pastorear a las ovejas, dice que ellos, mientras estaban pastoreando las ovejas, pasaban muchas necesidades. Por ejemplo, tenían mucho frío o pasaban muchos peligros. Por ejemplo, David, el salmista David, dijo que él había tenido que luchar con leones y con osos para poder salvar a sus ovejas. Entonces, los pastores viven prácticamente en mucho peligro. Pero Jesucristo dijo que el buen pastor va a dar la vida por sus ovejas. Pero aquel que no es el buen pastor, dice que cuando ve el peligro venir, simplemente se aparta. ¿Por qué? Porque las ovejas no son suyas. Entonces nosotros tenemos que vivir confiados que cuando venga el peligro, que cuando venga el día de la prueba, el Señor va a estar con nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Él, porque nos compró a precio de sangre. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11 dice: el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Cuando Jesucristo se encontraba en una cruz, a Jesucristo no le mataron los azotes, a Jesucristo no le mataron esa lanza que fue incrustada aquí, a Jesucristo no le mató nada de eso. La palabra de Dios dice
que él tenía, que él tenía la potestad para quitar la vida y para volverla a tomar. Entonces nada de esto pudo haber matado a Cristo. Dice que cuando estaban estos dos hombres, Jesús y los dos hombres en la cruz, dice que uno le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esta cruz y nos salvas a nosotros mismos? Jesucristo podía bajarse de esa cruz. Pero entonces, ¿cómo nosotros íbamos a ser salvos? ¿Quién iba a pagar por nosotros? No hubiéramos podido tener esta paz y esta tranquilidad la cual hoy tenemos. Jesucristo dio la vida por nosotros. A Jesucristo nadie le quitó. Él dio la vida. No es que a Él le mataron, sino Él dio la vida por nosotros. Él murió para salvarnos. Él es nuestro puente. Por eso dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con cuán grande amor Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, que ha entregado a lo más precioso, su Hijo Jesucristo. Entonces hoy nosotros sentámonos contentos y no pensemos que el Señor nos abandona, y no pensemos que el Señor nos ha dejado, y no pensemos nada de estas cosas, porque todas estas cosas no provienen de Dios. Porque Dios nos ha dicho, yo te he amado, dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mi siervo eres tú, no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerza, nunca te desampararé y nunca te dejaré, sino siempre te guardaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos está diciendo, no temas. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé que tal vez ahora no tienes la economía suficiente. Yo sé tal vez que tus familiares están enfermos. Yo sé tal vez que tus hijos todavía no conocen de Dios. Yo sé que tal vez alguno de tus familiares se encuentra en una situación grave. Pero el Señor nos está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy el buen pastor. Yo voy a ayudarte en lo que te está afligiendo. Solamente confía, ten confianza en mí, dice el Señor. Y Él te ayudará a salir de todo en lo que estés pasando. Quiero decirles que el Señor es muy bueno con cada uno de nosotros. Cada mañana yo puedo ver el amor de Dios al levantarme, al poder respirar, al poder tener a mi esposa, al poder tener a mi familia. Me llena de gozo y me llena de paz, porque antes yo no podía ver todo esto. Antes yo tenía mi esposa, tenía mi familia, pero yo no podía apreciar, porque no entendía lo bueno y lo hermoso que era Dios. Hoy que entiendo, entonces puedo dar gracias y puedo decir que tengo un Dios amoroso, que tengo un Dios compasivo, un Dios misericordioso, que se duele de cada una de nuestras dolencias. Dios les bendiga, hermanos, y espero que esta palabra Dios haya tocado sus corazones y les haya dado ese ánimo, el cual Dios ha querido traer a través de esta palabra. Dios les bendiga. Vamos a dar un gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.